Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. El programa de hoy lo hemos denominado Solón, Atenas y la democracia. Y la democracia es la parte central de nuestro programa, ya que es una palabra que utilizamos permanentemente y la referimos a montones de cosas que nos atañen a nuestro gobierno y a otros gobiernos. Y bueno, esa es la parte central de nuestro programa, la democracia. Pero la democracia tuvo un padre y una madre. Y vamos a decir que el padre, podemos decir que es Solón, que fue un legislador o un tirano, como ustedes lo quieran llamar, ateniense, y la madre, pues precisamente Atenas, la ciudad donde se establece la democracia. Fíjense que en una ocasión hicimos un programa de las civilizaciones clásicas, que eran 4, y la única civilización clásica que desarrolló la democracia fue la mediterránea, la griega, pues en particular Grecia. Las otras civilizaciones clásicas, les recuerdo, una era la China. En la China pues no hubo democracia, aunque tuvo grandes hombres como Confucio, que estableció enseñanzas y leyes para convivir mejor y para el mejor desarrollo social de China. En China no hubo democracia. Podemos decir que han pasado 3.000 años, qué sé yo cuántos, desde Confucio, 2700, y todavía no hay democracia en China. Hay un régimen que no es precisamente una democracia, aunque tenga algunos valores democráticos. Si vamos a la otra civilización clásica, que es la India vino a conocer los valores democráticos, vamos a decir que cuando llegaron los ingleses, y realmente se convirtió en una democracia con su independencia, allá por el año 1948, pues después de esa lucha tan magnífica que hizo Mohandas o Mahatma, como lo denominó, como lo llamó Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, que después de la independencia de la India sí se establece una democracia en la India. Las otras dos civilizaciones, una era la persa, que vamos a decir la persa desapareció, y lo que hoy en día es esa región, pues la zona de Persia, donde están Irak e Irán, hay cero democracia todavía, pues después de 2700 años de que esta democracia se estableció en Atenas. Y la otra, pues, es la civilización mediterránea, que es la nuestra, la civilización griega, que ahí sí se estableció la democracia en el año 594 antes de Cristo. Fíjense, una de las cosas importantes es cómo fue el desarrollo de los griegos y de su economía y de su sociedad y de su cultura para llegar a esa democracia. También les hago otro paréntesis, de Hammurabi. Hammurabi fue el primer legislador del mundo, el que hizo una serie de leyes, pero las leyes de Hammurabi no eran una constitución, eran más bien códigos civiles, penales, etcétera, pues que penalizaban delitos, ya bien sea de robo, de asesinatos, de maltratos, de adulterios, de incesto, de una serie de cosas. Pero no había, por ejemplo, cómo reemplazar al rey. El rey era Hammurabi. Vamos a decir que Hammurabi era un déspota, aunque le debamos pues que escribió el primer código de leyes. Hammurabi era un déspota. Y el otro personaje que hablamos también cuando hablamos de los grandes legisladores, que es Moisés, Moisés era un déspota. Con todo respeto pues a la religión y a todo, Moisés era un déspota. Vamos a decir que al igual que Hammurabi sale en esa piedra, pues donde está el código de Hammurabi recibiendo las leyes del dios Shamash, porque él era el que tenía el contacto con el dios y era el representante de Dios, por tanto era indiscutible pues que él era el que mandaba y era el que seleccionaba a la gente que iba a mandar y que iba a conducir el pueblo y el ejército y la justicia, etc. Lo mismo ocurrió con Moisés. Moisés recibe los 10 mandamientos de Dios y vamos a decir también con todo respeto pues que era un déspota. Él es el que llevó al pueblo judío por ahí, él era el que mandaba, él era el que organizaba cómo se iba a hacer todo. Y bueno, podemos decir que fue un déspota porque no era una democracia ese pueblo que iba rodando por el desierto, sin entrar en juicio de valor de que a lo mejor en ese momento era lo que hacía falta. Pero así fue la historia de la humanidad. Miren, aquí en Venezuela hasta hace poco, vamos a hablar de la época de Gómez, existía la teoría del gendarme necesario. Lo que queremos decir es que los gobiernos naturales son despóticos, son desde la época de las cavernas, que los hombres hasta le dábamos con un palo por la cabeza a las mujeres y no las llevábamos, se imponía el más fuerte y el más fuerte era el que dominaba. Pero después, cuando se hacen las primeras civilizaciones, igual, los más fuertes o los mejor organizados toman el control de la sociedad y la dominan y la gobiernan. Por eso es curioso que en esta ciudad de Atenas se genere un régimen democrático. Hasta la Revolución Francesa, los monarcas franceses eran absolutos, pues eran los reyes, ellos eran los que elegían a quien querían, elegían a los gobernadores, a los jueces, al ejército, etcétera. Pues había muy poco de democracia. Y en nuestra independencia, recuérdense que aquel cura, pues que a quien Fray Felipe Mota, que Bolívar lo baja del templo de San Jacinto, decía que era un castigo de Dios
porque nos habíamos desobedecido a nuestro rey, Fernando VII, que era el representante de Dios. Vamos a decir que la forma natural de gobierno por 2000 años, después de los griegos, antes de los griegos, fue siempre el despotismo. Vamos a comenzar con esta historia de la democracia y de los griegos. Miren, los griegos tuvieron un gran esplendor en su primera civilización, que fue la civilización micénica, que es cuando se desarrolla la guerra de Troya. La guerra de Troya fue por allá por el año 1200 a.C. Después ellos tienen una decadencia, cuando vienen pues los desplazamientos dóricos o las invasiones dóricas, y después tienen un nuevo renacer. Cuando tienen este renacer, fíjense, estamos hablando de que ellos forman una unidad enorme, cultural, comercial, lingüística, religiosa, etc. Ya que los griegos conquistan a todo el Mediterráneo, toda la costa del Mediterráneo, la costa de Turquía, llegan hasta Francia, allá en Marsella, llegan en todo lo que hoy es la costa turca, lo que ya se llamó Lidia, y comerciaban con todas sus colonias y con los otros reinos o países. Hasta cerca de esa época, el año menos 700, menos 800, no existía el dinero. La forma de intercambio era el trueque. Imagínense ustedes, si te quería comprar un hacha, tenía que conseguirse un tipo que tuviera un hacha y que quisiera, por otra parte, algo que usted tenía. Pues a lo mejor usted tenía, qué sé yo, unas gallinas. Entonces tenía que cambiar las hachas por las gallinas. Por supuesto que los intercambios comerciales fueron consolidándose con los metales preciosos, ya que era más fácil porque se pesaban. No sé si recuerdan cuando hablamos de Hammurabi, que decía que una de las penalidades si alguien hallaba un esclavo era que se iba a pesar su peso, porque se pesaba en oro o en plata, y bueno, era la unidad comercial, que era los metales. También existió la sal, pues por eso viene la palabra salario, que de repente se pagaba con sal, y era algo que todo el mundo aceptaba. Pero realmente el trueque no era, por decirlo así, un buen negocio, ya que eran cosas perecederas. Si usted iba a cambiar la gallina por el hacha, bueno, y si la gallina se moría en el camino, se quedaba sin hacha. Entonces, viene lo que se llamó la invención del dinero, que créanme, está muy relacionada con la invención de la democracia. Vamos a hacer una pausa, vamos a ver cómo fue la invención del dinero y cómo la invención del dinero tuvo que ver con la democracia.